Los tres cerditos. Había una vez 3 cerditos que vivían con sus padres en una pequeña casa en el bosque. Un día la madre les dijo: «Hijos míos, ya sois lo suficientemente grandes para descubrir el mundo por vuestra cuenta. Construid vuestras propias casas. Pero recordad, el mundo puede ser peligroso. Hacedlas fuertes y seguras». Los 3 cerditos se despidieron de sus padres con abrazos y promesas. Cuando encontraron un buen sitio, cada uno decidió construir una casa según lo que creía mejor. El primer cerdito era muy alegre y algo perezoso. Quería terminar rápido para ir a jugar, así que construyó su casa con paja. En un solo día, la casa estaba lista. Saltó de alegría y se fue a descansar. El segundo cerdito pensó un poco más y decidió usar madera. Trabajó un poco más duro que su hermano, pero aún así terminó su casa en 2 días. Estaba satisfecho y se puso a cantar. El tercer cerdito era el más serio y responsable. Sabía que debía construir una casa sólida, así que eligió ladrillos y cemento. Tardó varios días en hacerla. Y a pesar de que sus hermanos se reían de él por trabajar tanto, él no se detuvo. Cuando hubo terminado, los 3 cerditos se fueron a jugar. Unos días después, apareció por allí el lobo feroz. Había oído hablar de los cerditos y tenía hambre. Primero llegó a la casa de paja, tocó la puerta y dijo con voz grave: «Cerdito, cerdito, déjame entrar». No, respondió el cerdito. «De ningún modo, jamás te dejaré entrar». «Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré». El lobo sopló con fuerza y la casa de paja voló por los aires. El cerdito escapó corriendo a la casa de madera de su hermano. El lobo lo siguió. Al llegar, gritó: «Cerditos, cerditos, dejadme entrar». No, respondieron. «De ningún modo, jamás te dejaremos entrar». «Entonces soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré». El lobo sopló y sopló y la casa de madera crujió. Sopló una vez más y toda la casa cayó al suelo, dejando a los 2 hermanos al descubierto. Los cerditos corrieron desesperados a la casa del hermano mayor. La casa de ladrillo era fuerte y resistente. El lobo llegó y repitió su amenaza: «Cerditos, cerditos, dejadme entrar». No, gritaron los 3. «De ningún modo, jamás te dejaremos entrar». «Entonces soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré». Sopló una vez y nada. Sopló más fuerte y ni una teja se movió. Enfurecido, el lobo intentó entrar por la chimenea, pero el hermano mayor, prevenido, ya había encendido un caldero de agua hirviendo. Cuando el lobo bajó, cayó directamente dentro del caldero y salió gritando de dolor, huyendo para no volver jamás. Los 3 cerditos lo celebraron alegremente. Agradecieron al hermano haber construido la casa de ladrillo y se prometieron que en adelante serían más trabajadores y responsables. Este cuento nos enseña la importancia de la responsabilidad, el esfuerzo y la previsión. Lo fácil y rápido es tentador, pero solo el trabajo bien hecho da resultados duraderos. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y es mejor construir nuestro futuro con una base sólida, aunque debamos dedicarle más tiempo. También muestra el valor de la unión familiar y cómo nos ayuda en momentos difíciles. Ser paciente, perseverante y pensar en el futuro nos protege de los problemas y de los lobos feroces que podamos encontrarnos por la vida. Si te ha gustado este cuento, suscríbete y dale al like. Hay muchos cuentos mágicos esperándote. El ratón de campo y el ratón de ciudad. En una humilde madriguera en el campo vivía un ratón. Allí tenía todas sus posesiones: una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos lados. Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres y frutos secos para comer. Por las mañanas paseaba y corría entre los árboles, y por las tardes se acostaba a la sombra de algún árbol para descansar o simplemente respirar aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz.
Un día, su primo, un ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarlo y a pasar unos días con él. Pasearon, respiraron aire puro y disfrutaron de la naturaleza. El ratón de campo invitó a su primo a comer sopa de hierbas. Pero al ratón de ciudad, acostumbrado a comer alimentos más refinados, no le gustó. Y además, no se habituó a la vida del campo. Decía que era demasiado aburrida y que la vida en la ciudad era más emocionante. Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vivía mejor. El ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero aceptó ante la insistencia del otro ratón. Al llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. La gran ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes, ruidos de coches, humos, polvo y un incesante ir y venir de personas. La madriguera de su primo era muy distinta de la suya y estaba en el sótano de un gran hotel. Era muy elegante. Había camas con colchones, sillones, finas alfombras, hermosas telas en las paredes. Los armarios rebosaban de quesos y otros manjares, y del techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera. Los ratones huyeron a toda prisa por un agujerito. Mientras huía, el ratón de campo ya echaba de menos la tranquilidad de su hogar cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con una escoba en la mano, intentaba darle en la cabeza con el palo para aplastarlo. El ratón, asustado y hambriento, volvió a la madriguera. Dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino de vuelta. Desde lejos, el aroma de queso recién hecho hizo que se le saltaran las lágrimas, pero eran lágrimas de alegría porque faltaba poco para llegar a su casita. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales. La historia del ratón de campo y el ratón de ciudad nos enseña que no siempre lo más lujoso es lo mejor. El ratón de ciudad vive entre banquetes, pero también entre peligros constantes, mientras que el de campo lleva una vida más sencilla, pero segura. Esta fábula resalta la importancia de valorar la tranquilidad y la seguridad por encima de las apariencias y el exceso. Muchas veces, la búsqueda de placeres y comodidades puede llevarnos a situaciones arriesgadas. En cambio, una vida modesta pero estable puede ofrecernos verdadera paz. La felicidad no siempre está en tener más, sino en vivir sin miedo. El cuento de la lechera. Iba alegre la lechera camino del mercado. Con paso vivo, sencilla y graciosa, sostenía sobre su cabeza un cántaro lleno de leche. Ese día se sentía realmente feliz, y a medida que se iba acercando al pueblo, su dicha aumentaba. ¿Por qué? Porque la gentil lechera caminaba acompañada por sus pensamientos, y con la imaginación veía muchas cosas hermosas para el futuro. Sí, pensaba, ahora llegaré al mercado y encontraré enseguida al comprador para esta riquísima leche. Sin duda, han de pagármela a buen precio, que bien lo vale. En cuanto consiga el dinero, allí mismo compraré un canasto de huevos. Lo llevaré a mi cabaña y de ese montón de huevos lograré sacar 100 pollos por lo menos. ¡Ah, qué feliz me siento de pensarlo solamente! Me rodearán esos 100 pollos piando y piando, y no dejaré que se les acerque ni la zorra ni la comadreja enemiga. Una vez que tenga mis 100 pollos, volveré al mercado. Y entonces los venderé para comprar un cerdo. Sí, un cerdo no muy grande, un lechoncito rosado. Ya me encargaré yo de cebarlo. Crecerá y se pondrá gordo porque estará bien alimentado con bellotas y castañas. Será un cerdo enorme,
con una barriga que ha de arrastrarse por el suelo. Yo lo conseguiré. Siguió la lechera su camino, sonriendo ante la idea de ser dueña de tan robusto animal. Una vez que tuviera el cerdo, ¿qué haría? Lo pensó un instante. Y otra vez una sonrisa de felicidad iluminó su linda cara. Claro está, ya sé lo que me conviene. Ese cerdo magnífico bien valdrá su buen dinero. Con él me compraré una vaca. Una vaca y un ternero. ¡Oh, qué gusto ver al ternerito saltar y correr en mi cabaña! Ya se imaginaba la lechera correteando junto al ternerito. Y al pensarlo, rió alegremente al tiempo que daba un salto. ¡Ay, cuánta desdicha! Al dar el salto, cayó de su cabeza el cántaro y se rompió en 1000 pedazos. La pobre lechera miró desolada cómo la tierra tragaba el blanco líquido. Ya no había leche, ni habría pollos, ni cerdo, ni vaca, ni ternero. Todas sus ilusiones se habían perdido para siempre, junto con el cántaro roto y la leche derramada por el camino. Y es que quien sueña demasiado y sin medida suele tropezar muy duramente con la realidad. El gato con botas. Érase una vez un molinero que dejó como única herencia a sus 3 hijos su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Además, con tales gastos, habrían consumido el escaso patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. «Mis hermanos», decía, «podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, podría comerme al gato y hacerme un manguito con su piel, pero después, sin duda, moriría de hambre». El gato, que escuchaba estas palabras, aunque se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: «No debéis preocuparos, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis». A pesar de que el amo del gato no abrigaba sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que desesperado como estaba, aceptó verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y, echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de ésta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso cáscaras de grano de cereal y hierbas en su saco y, tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Y apenas se había recostado cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejo se metió en el saco y el maestro gato, tirando de los cordones, lo capturó sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante él y le dijo: «He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás», que era el nombre que había inventado para su amo, «me ha encargado obsequiaros de su parte». «Dile a tu amo», respondió el rey, «que le doy las gracias y que me agrada mucho». En otra ocasión, se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto. Y cuando en él entraron 2 perdices, tiró de los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de caza de parte de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo:
Si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás». El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras se estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando!». Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela del carruaje y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado caza, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas pese a haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabás, volveré y os haré picadillo». Y fue así que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tenéis aquí una hermosa propiedad», dijo el rey al marqués de Carabás. «Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre delante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo: «Buena gente que estáis cosechando. Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, volveré y os haré picadillo». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del marqués de Carabás», contestaron los campesinos. Y el rey nuevamente se alegró por el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba. Y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado pertenecían a este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que vos tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal, que podéis, por ejemplo, transformaros en león, en elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad. «Y para demostrarlo, mirad cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que de nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. «Además, me han asegurado», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que podéis convertiros en un ratón. Os confieso que eso me parece imposible». «¿Imposible?», repuso el ogro. «Ya veréis». Y al instante se transformó en un ratón que se puso a correr por el piso. Apenas lo vio, el gato se echó encima de él y se lo zampó. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió hacia él y le dijo al rey: «Vuestra Majestad sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás».
«¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey. «Este castillo también os pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor». El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que iba primero, entraron en una gran sala donde encontraron una gran mesa repleta de manjares que el ogro había mandado preparar para sus amigos que venían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar sabiendo que estaba allí el rey. Este, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba totalmente enamorada, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo después de haber bebido 5 o 6 copas de vino: «Solo dependerá de vos, señor marqués, que seáis mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey. Y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió tras los ratones, salvo alguna vez para divertirse. Así pues, del talento y la imaginación obtendrás más provecho que de la posición. La inteligencia, la astucia y la confianza en uno mismo pueden abrirte muchas puertas y ayudarte a lograr grandes cosas. Además, la apariencia y la forma en que nos presentamos pueden marcar la diferencia. La liebre y la tortuga. Una historia sobre la paciencia y el esfuerzo. En la zona más frondosa del bosque mágico, donde viven muchos animales, un día sucedió algo memorable que hizo muy populares a 2 de ellos: la liebre, veloz y presumida, y la tortuga, tranquila y amable. A la liebre le encantaba correr y fanfarronear. «Nadie puede ganarme en una carrera», decía. «Soy la más rápida del bosque». Los demás animales ya estaban acostumbrados a sus alardes, pero un día, para sorpresa de todos, la tortuga levantó la voz. «Puede que seas más rápida, liebre, pero yo creo que también tengo una oportunidad de ganar si corremos con paciencia». Los animales soltaron risas y murmullos. Una tortuga desafiando a una liebre. ¿Quién había visto algo así? «¿Quién, tú?», dijo la liebre con aire de superioridad. «No llegarás ni a la mitad del camino antes de que yo esté en la meta tomando el sol». Aún así, aceptó el reto. El búho William III, que era justo y serio, fue elegido como juez y trazó una línea de salida y otra de meta con piedras grandes. Todos los animales del bosque se reunieron para ver la carrera. «¡A sus marcas! ¿Listos? ¡Ya!», gritó William. La liebre salió disparada como una flecha. En segundos ya estaba muy por delante, mientras la tortuga avanzaba lentamente, paso a paso, con su caparazón brillante bajo el sol. Al ver que tenía tanta ventaja, la liebre miró hacia atrás y dijo: «¡Qué gracia! Esa tortuga ni siquiera ha pasado el primer arbusto. Tengo tiempo de sobra para descansar». Y se echó una siesta bajo un árbol. La tortuga, sin detenerse, seguía caminando. No corría, pero tampoco se rendía. Su respiración era suave y constante. Pasó junto a unas flores, trepó una pequeña colina y hasta saludó a unas hormigas en el camino, pero nunca se detuvo. Pasó el tiempo y la liebre seguía durmiendo. Cuando finalmente despertó, el sol ya estaba bajando y escuchó gritos cerca de la meta. La tortuga estaba a punto de llegar. «¡Oh, no! ¿Cómo es posible?», gritó la liebre, y corrió lo más rápido que pudo. Pero ya era tarde. La tortuga, con una gran sonrisa y muy tranquila, dio el último paso y cruzó la meta. «¡Ganó la tortuga!», gritaron todos los animales aplaudiendo y celebrando. La liebre, jadeando, se acercó cabizbaja. «No puedo creerlo. Me confié demasiado». La tortuga la miró con amabilidad. «No se trata solo de ser rápido», dijo. «A veces lo importante es ser constante y no rendirse». Desde aquel día, la liebre dejó de burlarse de los demás y aprendió una valiosa lección. Y la tortuga, aunque siguió caminando despacito, se ganó el respeto de todos los habitantes del bosque.
Y es que más vale ir despacio y con constancia que rápido y sin cuidado. A veces pensamos que tener talento o ser rápidos es suficiente para ganar. Creemos que porque somos buenos en algo no necesitamos esforzarnos tanto. Eso le pasó a la liebre. Ella confiaba tanto en su velocidad que se volvió orgullosa y descuidada. La tortuga, en cambio, sabía que no era rápida, pero tenía algo muy valioso: paciencia, perseverancia y determinación. Ella no se burló de nadie ni presumió. Simplemente hizo lo suyo, paso a paso, sin rendirse. Lo cierto es que no siempre ganan los más rápidos o los más fuertes, sino aquellos que no se dan por vencidos, los que siguen adelante con calma, trabajo constante y corazón. Nunca subestimes a los demás, porque todos tienen algo especial que ofrecer. Y hasta el más lento puede sorprender al más veloz. Si te ha gustado este cuento, suscríbete y dale al like. Hay muchos cuentos mágicos esperándote.